Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, Iglesia de Dios. Bienvenidos en esta mañana. Gracias le damos a Dios la oportunidad de estar vivos, de tener salud también, para disfrutar de momentos maravillosos de comunión cristiana como estos que estamos disfrutando. Agradecidos con el Señor por cada uno de los hogares presentes en esta mañana. Y saludamos también a las personas. Usted sabe que estamos también llegando a algunos hogares. Saludamos a las personas que en este momento nos siguen por las redes sociales también. Dios les bendiga allá también, y esperamos en su hogar que la bendición de la palabra del Señor también impacte la vida de ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Dios creador de este inmenso universo, por ser nuestro Padre bueno. Gracias, buen Dios, por Jesucristo tu Hijo. Gracias por el perdón de los pecados y por el don de la vida eterna. En esta mañana abrimos las páginas de tu palabra para mirar en ella tu voluntad, bendito Dios. Señor, ante tu palabra santa, pura, perfecta, Señor, eterna, nos estremecemos, Señor, nosotros los pecadores. Pero reconocemos, Señor, que necesitamos de ella, bendito Dios. Ella, Señor, es regla de fe y de conducta. Es tu palabra, Señor, nuestro manual de convivencia en nuestra vida diaria, en nuestro hogar. Gracias, bendito Dios, por cada hogar presente en este salón, y también por cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, que en estos momentos también, Señor, nos sigue, amado Dios, a través, como he dicho, Señor, de estos medios de comunicación. Te alabo, buen Dios, y pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevando tu palabra a la necesidad de tu hija, de tu hijo, a la necesidad de esta dama, de este caballero, a nuestra necesidad, Señor. Oh Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de los presentes, y tu palabra, Señor, ella redarguye, ella enseña, ella exhorta, ella reprende, Señor. Gracias, buen Dios. Amén y amén. ¿Cuántas personas en estos momentos se encuentran en una silla de ruedas, tiradas en una cama, en una unidad de cuidados intensivos, en una clínica, en un hospital, en recuperación en sus hogares? Y algunos ya yacen en un cementerio porque alguien conduciendo un vehículo o una motocicleta se descuidó, tuvo un descuido, miró para un lado. Tal vez aquel varón de pronto quiso dar rienda suelta a sus ojos pasionales, miró una dama que iba pasando, no sé, y hubo un descuido y se estrelló con otro vehículo, arrolló a algunas personas. Y estas son algunas de las vidas, algunas de las circunstancias de la ruina que ha llevado a tantas personas, repito, a padecer por el descuido de alguien que conducía un moto o un vehículo. Especialmente en las grandes ciudades encontramos en las calles, en los puentes, debajo de puentes, personas mal vestidas, malorientas, personas sin bañarse, personas entregadas a los vicios, porque hubo un momento donde empezaron a descuidarse, empezaron a descuidar su vida, sus valores, y aún hasta su presentación personal. Empezaron a descuidarse y hoy se encuentran ambulando en calles, durmiendo, repito, aún hasta debajo de puentes por ahí, porque descuidaron su vida, descuidaron sus principios, descuidaron sus valores, descuidaron la familia, descuidaron aún, como dije, hasta su presentación personal, y los ha llevado a una ruina física, a una ruina social, a una ruina en muchos aspectos. ¿Cuántas personas han tenido un buen negocio o una buena empresa? Pero de pronto, a veces, por dar rienda suelta a sus
impulsos hormonales, pasionales, de concupiscencia muchas veces, o simplemente por darle más importancia a la recreación misma, al ocio, han descuidado aquel negocio, han descuidado aquella empresa. Y el descuido de ese negocio, el descuido de esa empresa, ha llevado a ese negocio, a esa empresa, a la ruina, a la quiebra, por descuidarlo. Podríamos ilustrar esto también diciendo un cultivo, una finca, ¿cierto? Hay personas muy entregadas a esto, a cuidar ese cultivo, a cuidar esa finca, ¿cierto? Lo hacen con esmero, lo hacen con pasión, lo hacen con entrega. Pero de pronto hay personas que no lo hacen con esa pasión y esa entrega. Descuidan aquel cultivo, descuidan aquella finca, descuidan aquel ganado, descuidan de pronto aquellas cosas, y aquella finca empieza a deteriorarse, aquel cultivo empieza a deteriorarse. Al punto cuando si es la finca, si es muchas veces el cultivo, llega a la ruina, a la ruina. Sí. Mira, hay personas que aún físicamente, ¿cierto?, se han descuidado, aún en su salud. Hace poco me hablaban también de una persona, ¿cierto?, que después de ir donde el médico, precisamente de realizarse algunos exámenes médicos, los especialistas le dijeron: hay necesidad de hacer aquellos tratamientos. Digo, yo no necesito de eso. Y empezó a descuidarse, a desatender su salud, a desatender su cuerpo. Y después de 6, 8 meses volvió y dijo el médico: lástima que no vino hace 6 meses atrás. Le dijo a la familia: ya es demasiado tarde. Hubo mucho descuido. ¿Por qué hasta ahora le trajeron?, le dijo a los hijos. ¿Por qué hasta ahora trajeron a su mamá? Y ellos decían: sí, la trajimos, pero ella después no quiso. Descuido físico. Y ese descuido le llevó a la ruina de su salud. A la ruina de su salud. Todo descuido lleva a la ruina. ¿Qué ocurre en el descuido del hogar? ¿Qué ocurre en el descuido de la familia? Igualmente, cuando se descuida la familia, cuando se descuida el hogar, también el descuido del hogar, de la familia, lleva a la ruina. Dentro de esta temática para este mes, que es mirar las raíces o algunas raíces de la problemática familiar, hace 8 días mirábamos que el problema, ni siquiera número 1, sino el problema es el pecado. Ni siquiera número 1, el problema, la raíz de todo problema es el pecado. Génesis 3. Hoy miraremos también precisamente que el descuido familiar lleva a la ruina. Y es una de las raíces de la problemática familiar. El descuido familiar lleva a la ruina. ¿Está descuidando su familia? ¿Está descuidando su hogar? ¿Está descuidando sus hijos? ¿Está descuidando su esposa? ¿Está descuidando su cónyuge? Está descuidando la familia. El descuido familiar lleva a la ruina. Y quiero invitarlos para que ahí donde leíamos anteriormente con el pastor Tito, en Génesis capítulo 24, 25 en adelante, quiero que miremos este tema en la vida de un hogar que empezó muy bien. El hogar de un hombre llamado Isaac y una muchacha, una doncella, una señorita hermosa llamada Rebeca. Ese hogar empezó cumpliendo, disfrutando de todos sus sueños que puede disfrutar un joven, una jovencita cuando va a formar su hogar. Ese hogar empezó disfrutando, como he dicho, de todos aquellos sueños hechos realidad. Pero ese hogar tan maravilloso, conformado por Isaac y por Rebeca, estos jóvenes llenos de anhelos, llenos de sueños, llenos de vida, llenos de salud, llenos de proyectos, que empezaron también, ellos empezaron también a descuidar su hogar. Y ese descuido de su hogar los llevó a la ruina familiar, a la ruina de sus hijos, a la ruina de ellos como cónyuges. Y Dios, a través de su palabra, quiere en esta mañana hablar a su corazón, hablar a su vida, hablar a cada uno de nosotros, para que podamos tomar los correctivos a tiempo. Y posiblemente si su hogar está ya declinando y casi llegando allá al fondo de la ruina, hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en Dios y su palabra. Siempre en Dios, la misericordia de Dios nunca da por perdido un caso, nunca da por desechable una vida, un hogar, una familia. Pero si su hogar todavía no ha tomado ese declive hacia la ruina, tenga cuidado,
porque el descuido familiar lleva a la ruina. Quiero invitarlos para que miremos, como dije, a Isaac, este hogar de Isaac y de Rebeca, y su descuido los llevó a la ruina familiar. El descuido de Isaac y de Rebeca los llevó a la ruina. Miremos cómo la familia de Isaac y de Rebeca empezó disfrutando grandes bendiciones. Como dije, un hogar conformado por unos jóvenes llenos de anhelos, llenos de vidas, llenos de proyectos. La familia de Isaac y de Rebeca empezó disfrutando grandes bendiciones. Y miremos algunas de esas grandes bendiciones que esta familia empezó disfrutando. Hay muchas y alcanzaríamos de pronto a repasar algunas en esta mañana. Mire, una de esas grandes bendiciones, cuando este muchacho llamado Isaac y cuando esa jovencita, esa señorita llamada Rebeca quisieron formar su hogar, empezaron disfrutando bendiciones como las siguientes. Empezaron disfrutando la bendición de la dirección del Señor. Qué hermoso es cuando un joven y una jovencita son dirigidos por el Señor para formar su hogar. Qué hermoso es cuando un joven, repito, una jovencita, un jovencito son dirigidos por Dios para formar su hogar. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 24, ¿sí? Que Abraham se encontraba preocupado por quién sería la esposa de su hijo Isaac. Isaac necesitaba una esposa y Dios le dirigió a la esposa correcta. Dios le dirigió a la muchacha que Dios había preparado para que fuera su esposa. Todo el capítulo 24 del libro de Génesis, la escritura nos dice, la palabra del Señor nos dice, contextualizando un poco este pasaje, dice la palabra del Señor que Abraham envió a su criado allá a tierra, precisamente muy lejana donde ellos vivían, para que él trajera una muchacha, una señorita, para que fuera la esposa de su hijo, quien iba a esperar acá. No que llevara al muchacho allá, no que llevara a Isaac, sino esperar acá. También Rebeca, esta señorita, necesitaba un esposo y Dios le dirigió a ella, al príncipe azul, al que Dios tenía preparado para que fuera su esposo. Y qué hermoso es cuando una pareja de jóvenes disfrutan la bendición de la dirección de Dios para encontrar su esposo, su esposa. Esto es bendición, esto es maravilloso. Y esta pareja, Isaac y Rebeca, empezaron disfrutando la bendición de la dirección de Dios para encontrar la persona correcta como cónyuge, como esposo y como esposa, dice la palabra del Señor. Ese hombre que Dios había enviado a través de Abraham para traer la esposa, dice la escritura en el capítulo 24, versículo 50, entonces Labán y Betuel, 24:50 de Génesis, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. Vea, esto es dirigido por Dios. No podemos hablarte malo ni bueno, que sí ni que no la muchacha vaya a que sea el esposo que se case con ese muchacho. Es de Jehová, Dios ha dirigido. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor. Está aquí hablando con el criado de Abraham, quien había sido enviado a traer esa muchacha. Algo extraño para nuestros días, pero así ocurrió y Dios dirigió. Dice el versículo 51, como lo ha dicho ¿quién? Otra vez, Jehová. Dios está dirigiendo, como lo ha dicho Jehová. Versículo 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, porque Dios estaba dirigiendo la vida y el propósito que él llevaba. Estaba dirigiendo y había encontrado la muchacha correcta para que fuera la esposa perfecta del hijo de su señor Abraham, del hijo, en este caso de Abraham, que era Isaac. Dios estaba dirigiendo, y tener la dirección de Dios, como he dicho, cuando una pareja se va a casar, esto es una gran bendición. Tener la dirección de Dios en un hogar es una de las más grandes bendiciones. Que Dios dirija mi vida, que Dios dirija nuestra vida, que Dios dirija su hogar, su familia. Esto es bendición de Dios, una gran bendición de Dios. La familia de Isaac y de Rebeca empezó disfrutando la bendición de la dirección de Dios. Dios dirigió a este muchacho a la esposa que Dios tenía preparada. Dios dirigió a esta señorita al muchacho que Dios le tenía preparado. Esto es una gran bendición. Y así empezaron ellos. También empezaron disfrutando la bendición del amor entre esposos. Dice la escritura en Génesis 24:67, y la trajo, en este caso hablando del criado,
¿sí? La palabra del Señor dice, y la trajo a Isaac a la tienda de su y la trajo Isaac a la tienda, perdón, y la trajo Isaac, que es el muchacho que se va a casar, a la tienda de su mamá Sara, y tomó a Rebeca, la señorita, en este caso la novia, por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La tomó la esposa y la amó. Empezaron disfrutando la bendición del amor entre esposos, que es una gran bendición. Y ese sí que era amor. Eso no es el amor que muchas veces se oye al muchachito de 14, 15 años que pasa a la señorita y le dice adiós mi amor. No, este sí que era amor. Ese no era el amor, vamos a decir, impulsado de pronto por haber visto de pronto un escote pronunciado, de pronto una falda un poco subida. No, este sí que era amor. Él no la conocía. Él no había tenido, por supuesto, un noviazgo. Él no conocía ni siquiera sus rodillas. No, no. Muy cubierta en aquel tiempo. Si la muchacha solamente sus ojitos se le veía. No, pertenecía inclusive a otra cultura por allá. Este sí que era amor. Un amor que no había nacido en sus pasiones, en sus sentimientos. No, era un amor que había nacido en su razón, en entender que esa era la mujer que Dios le había entregado. No era un amor como el que muchas veces se oye hoy día, que ya no siento que la amo, ya no siento que lo amo. No, esto no era cuestión de sentir, era cuestión de decidir. Esa es la esposa que Dios me dio, ese es el esposo que Dios me dio, y la amo y lo amo, y ese es el amor verdadero. El amor que nace en la razón y el entendimiento que esa esposa que tiene usted es la que Dios le dio, que ese esposo que tiene usted es el que Dios le dio. Y aquí ocurre esto, es lo que está ocurriendo precisamente. Dice que la amó. Ellos disfrutaron la bendición del amor. El amor de Isaac por Rebeca, como dije, no era un amor basado de pronto en sus miradas coquetas del uno o del otro. No, no, no. Era el amor basado en su razón, en la convicción de que Dios a través de su papá lo había dirigido a encontrar la esposa correcta, la esposa que él necesitaba. El amor de Isaac por Rebeca fue un amor verdadero, un amor basado en la confianza en Dios. El criado se fue a traer mi esposa y yo confío que Dios me va a dar la correcta. Mi papá envió al criado a traer mi esposa y yo obedezco a mi papá. Obedezco a Dios, confío en Dios porque Dios tiene mejores gustos que los míos. Y me traerá la señorita, la muchacha correcta. Y la amó, dice la palabra del Señor. Un amor verdadero. Por eso, como hemos dicho, la esposa le llegó sin él conocerla, sin haber hablado con ella, sin haberla visto, no, sin haber tenido un noviazgo, no, no. Y dice que la amó. La bendición del amor entre esposos disfrutó esta pareja, y eso es una gran bendición. Cuando en una pareja de esposos hay amor verdadero, hay amor genuino, hay amor basado en la confianza en Dios, en la palabra del Señor, y no en el buen comportamiento de X o Y persona, que si se comporta así, si la amo, si se comporta así, si lo amo, y si no, no. No un amor condicional. Aquí había un amor verdadero, y eso disfrutó esta pareja. Pero esta pareja también, este hogar empezó disfrutando no solamente la bendición del amor, de la dirección de Dios, sino también disfrutando la bendición de la prosperidad económica. Qué bueno cuando una familia, cuando un hogar se casa y también tiene cómo suplir las necesidades cotidianas. Cuando ese muchacho lleva a su esposa, pero no a aguantar hambre, no a pasar necesidades, no a arrimarla por allá a la pieza, el cuarto de atrás de la casa, de pronto no, sino cuando tiene cómo suplir, tal vez no las riquezas, pero cómo suplir las necesidades del hogar. Eso es bendición, y esta familia disfrutó de esa bendición. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículos 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac después que se casó. Versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones,
y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. El versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Vamos al capítulo 13 del mismo libro de Génesis, versículo 2. Génesis 13:2. ¿Cuánto tenía Abraham que se lo dio a su hijo cuando se casó? Génesis capítulo 13, versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y allá ahí se dio todo cuanto tenía. Esta familia, este hogar empezó disfrutando la bendición de la prosperidad económica. Tener cómo suplir las necesidades de un hogar es bendición. Esto es bendición. Y esta familia, como dije, disfrutó de esto. Disfrutó de esa bendición de la prosperidad económica, la prosperidad material. Dios les bendijo, aún con mucho más de cómo suplir las necesidades cotidianas. Isaac y Rebeca no solo habían sido dirigidos por Dios, no solo se amaban, sino tenían también cómo comer bien, cómo sostener el hogar, cómo prepararse para tener los hijos también. Y eso era bendición de Dios. No solamente, como dije, tenían cómo suplir sus necesidades cotidianas, sino tenían ganados, fincas, plata, oro, siervos, siervas, todo esto como bendición de Dios. ¿Qué hogar no le gustaría empezar así? Dirigidos por Dios, amándose y teniendo lo suficiente como suplir necesidades. Cualquier pareja de muchachos de estos diría, yo me apunto, yo me anoto para ser uno de esas personas. Pero también esta familia empezó disfrutando la bendición de la comunión íntima con Dios. Qué bendición maravillosa. También no solamente se amaban, no solamente tenían cosas, tenían plata, sino tenían una comunión íntima con Dios como familia. Y esto es bendición de Dios, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículo 11, dice la escritura. Nuevamente Génesis 25, 11 dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, dice la palabra del Señor ahí. Del pozo viviente que me ve. ¿Qué significa eso? 3 ocasiones la Biblia menciona este pozo. Y esta palabra viviente que me ve es una palabra que significa comunión con Dios, porque está hablando de un Dios que vive, de un Dios que está conmigo, de un Dios que me conoce mi necesidad. La primera ocasión que encontramos esta palabra es en Génesis 16, 14. Cuando Agar, la sierva egipcia, había salido precisamente huyendo de Sara, su señora. Y el ángel de Jehová, que es Cristo en el Antiguo Testamento, se encuentra con ella precisamente y dice, yo conozco la necesidad, la dificultad por la cual está pasando. Yo estoy contigo, no estás sola. Y estaba allí en el pozo del viviente que me ve, comunión con Dios. Cuando Abraham también, cuando Isaac estaba preocupada, ¿cuál será la muchacha que el siervo de mi Señor me va a traer para que sea mi esposa? ¿Me gustará o no me gustará? Abraham dice la palabra de Dios que Isaac, capítulo 24, versículo 62, dice que salió a meditar. La idea aquí de meditar, Génesis 24, 62, era orar, reflexionar. Estaba preocupado, ¿cuál será la muchacha que va a ser mi esposa? Salió a orar y dice que estaba junto al pozo del viviente que me ve, en comunión con Dios. Eso indica precisamente que esta familia, cuando dice la escritura ahí que vivía en aquel lugar, entonces disfrutaba de la vida de Dios, de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Isaac, como dije, 2 veces menciona la Biblia que él se encuentra allí y siempre está en comunión con el Señor, en comunión con Dios. Isaac y Rebeca llevaban a Dios. Mire lo que dice el versículo 21 al 23. Tenían comunión con Dios porque llevaban a Dios sus problemas. Y oró, dice el versículo 21 de Génesis 25, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Oró y lo aceptó Jehová. Primero oró, llevaba a Dios sus dificultades. Esto es comunión con Dios.
Recibía la respuesta de Dios. Versículo 21, la segunda parte. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, que era estéril, concibió su mujer. Esto es comunión con Dios. Porque la escritura dice en el Salmo 25, 14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En el Salmo 65, 66, 18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí los está escuchando. Era porque no había iniquidad en su corazón, porque había comunión con Dios. Responde la petición. Esto era señales de comunión con el Señor. Inclusive en el versículo 23 Dios les revela inclusive el futuro de sus hijos. También versículo 23. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición que uno pudiera saber cuánta prosperidad van a tener nuestros hijos. ¿Qué van a hacer ellos cuando tengan 20 años, 25, 30? Dios lo hace con ellos. Inclusive esto es bendición. Esto era señal de comunión con Dios. Dios lo hace. Versículo 23 ahí del capítulo 25, Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dios les está diciendo, les está revelando su voluntad. ¿A quienes Dios revela su voluntad? A quienes tienen comunión con Él. Empezó disfrutando de la familia y la comunión con el Señor. Todo lo anterior era muestra de la comunión íntima que esta familia, Isaac y Rebeca, empezaron disfrutando la comunión con el Señor. Pero también esta familia empezó disfrutando la bendición de los hijos. Esto sí que es bendición. Esto sí que es bendición. Estamos orando por alguna familia de la iglesia local, por prudencia no digo su nombre, que quieren que Dios les bendiga con sus hijos, con hijos. Estamos orando y confiando en el Señor que va a llegar esa bendición para esas familias también, como llegó para la familia de Isaac y de Rebeca. Dice la escritura, la palabra del Señor en el capítulo 25, versículo 24: y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había doble porción. Ni siquiera uno, había, ¿qué? Dice la escritura, gemelos. Gemelos. La palabra del Señor dice: gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una, dice, pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Luego entonces el siguiente salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y bueno, su nombre fue Jacob. La bendición de los hijos. Dice la palabra del Señor que los hijos son herencia de Dios, que los hijos son bendición de Dios. Isaac y Rebeca empezaron disfrutando también la gran bendición de la herencia de Jehová para un hogar como son los hijos. Damos gracias a Dios por los hijos. Amén. Claro, es bendición de Dios. Esta familia también empezó disfrutando eso. Pocos hogares hoy día empiezan con tanta bendición. ¿Cuál? Ser dirigidos por Dios, ¿cierto? Como hemos dicho anteriormente, primeramente la dirección del Señor para ellos. Pocos hogares empiezan con tanta bendición, amarse tanto y un amor verdadero, comunión con Dios, prosperidad económica y también los hijos. ¿No desearía, jovencita, toda esta bendición para empezar un hogar? ¿No desearía, joven, toda esta bendición para empezar un hogar? El hogar de Isaac y Rebeca empezaron disfrutando grandes bendiciones. Pero qué triste que no fue suficiente que empezaran disfrutando grandes bendiciones. Porque no es suficiente tal vez que usted disfrute grandes bendiciones o empiece bien el hogar. Hay que cuidar el hogar, no hay que descuidar el hogar, porque esto puede llevar a la ruina. Y lo vamos a ver en la vida de esta maravillosa pareja que empezó tan bien, pero vamos a ver cómo continuó. No solamente hubo para ellos el disfrute de grandes bendiciones, sino también la familia de Isaac y Rebeca sufrió grandes problemas. Grandes problemas. Aquí empieza la cosa a ser diferente. Y muchachos, es que a veces se piensa, jovencita, jovencito, se puede empezar con grandes bendiciones, pero al hogar llegan problemas. Y hay que saber manejar esos problemas. Hay que saber tratar esos problemas. Hay que saber resolver esos problemas. Porque cuando no se hace, lleva a la ruina, a la ruina. Por eso la familia de Isaac y Rebeca, repito, sufrió, no solo disfrutó las grandes bendiciones, sino sufrió grandes problemas. Mire, sufrió el problema del mal entendimiento de las diferencias familiares. Los miembros de la familia son diferentes, somos diferentes.
La diferencia es creada por Dios para embellecer la familia, para complementar muchas veces un hogar. Pero cuando no se entienden las diferencias, se ven las diferencias como errores, empiezan los conflictos, empiezan las peleas. ¿Sí? ¿Sabe por qué? ¿Cuáles son algunas de las frases que hoy día las parejas están diciendo, los cónyuges están diciendo para separarse, razón para separarse? ¿Por qué se quiere separar? Porque es que somos muy diferentes. Bendito sea el Señor que son diferentes, no que hay complemento, no que hay ayuda, no que hay desarrollo. ¿Sí? ¿Sí? Hay belleza. Para que un jardín sea jardín, no solamente puede haber claveles, debe haber variedad de flores para que sea jardín, ¿cierto? Hermoso. Para que un paisaje sea paisaje, no solamente debe haber palmeras, debe haber un lago, debe haber palmeras, debe haber patos, ¿cierto? La diferencia da belleza. Pero ellos empezaron entendiendo mal las diferencias, ¿sí? Las diferencias de aquí. Precisamente dice la palabra del Señor aquí en el versículo, capítulo 25, versículo 25 en adelante. Dice la escritura, inclusive físicamente el primero era rubio, ¿cierto? Velludo. El segundo, dice la palabra del Señor, no habla mucho de esto, pero inclusive dice también la palabra de Dios, bueno, habla de la diferencia en el versículo 26. Y el versículo 27 habla de la diferencia en comportamiento de los hijos. Dice: y crecieron los niños, Esaú y Jacob, ¿cierto? Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Qué diferente el uno del otro. Hay que sacarle provecho a eso. Pero ellos empezaron a pelear por eso. Ellos empezaron a discutir, que usted tiene que ser igual a mí, que yo no. Entendieron mal las diferencias. Repito, cuando se entienden mal las diferencias se convierten en un problema. Dios ha creado la diferencia aún en el hogar, para embellecer el hogar, para desarrollar el hogar, para complementar el hogar. Sí. Por ahí se dice que entre más diferentes los cónyuges, más se complementan, más se desarrollan, porque el uno suple lo que falta al otro. Y en la familia tenemos que entender las diferencias, sacarle mejor provecho a las diferencias. El hogar de Isaac y de Rebeca malentendieron sus diferencias. Sí, tanto que lo convirtieron en un problema. Y las diferencias, como dije, cuando se malentiende, se convierte en un gran problema, dividen, destruyen, ¿sí? Y en el caso de Isaac y Rebeca, los llevaron a la envidia, al egoísmo, hasta el odio, hasta la amargura y hasta las amenazas de muerte, por mal entendimiento de las diferencias. Eso fue un problema para la familia de Isaac y de Rebeca. Pero también esta familia sufrió el problema del favoritismo entre sí. Cuidado, papás, con esto. Donde hay más de un hijo, cuidado. Dice la palabra del Señor en el versículo 28 de Génesis 25: y amó Isaac a Esaú porque, ese papá interesado, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque era el que estaba más ayudando. Le dice el versículo 27 que habitaba en tienda, le gustaba más la parte doméstica, tal vez ayudarle a hacer los oficios de la casa, por ahí hacer el aseo, y por eso lo amaba más ella a él. Amó Isaac a Esaú, y Rebeca, la mamá, amó a Jacob. Ni siquiera dice que amaba más, amó. Ni siquiera dice que lo amaba más que al otro. No, había favoritismo. Cuando en una familia, cuando en un hogar hay favoritismo, hay que tener cuidado. Eso no se puede hacer. Y con nuestros hijos nunca, nunca. El favoritismo divide los hijos. El favoritismo de los hijos crea resentimiento en los hijos, crea amargura en los hijos. Padre de familia, madre de familia, nunca haga eso. Si usted tiene 2 hijos, 3 hijos, los que Dios le haya dado, ámelos por igual, atiéndalos por igual, ¿sí? Porque hay padres de familia que no tienen cuidado en esto. Tienen los 2 niños y a uno van y le compran de pronto su ropita, al otro no, un regalo, y eso causa resentimiento entre los hijos. Eso era un problema para esta familia, porque el favoritismo es un problema, y como dije, divide los hijos y crea resentimiento en los hijos, hace muchísimo daño al hogar. Hay hogares que tienen esa dificultad. Y mire que aquí tanto el papá como la mamá eran interesados. Amó a Esaú el papá porque se beneficiaba de su trabajo. Amó Rebeca a Jacob
porque tal vez se beneficiaba de sus labores. No puede haber intereses personales, egoístas de una mamá, de un papá con sus hijos, tanto a llegar a crear favoritismo. No, eso hace daño, eso hace daño. Eso no es bíblico, eso no es divino, eso no es de Dios. ¿O a quién cree usted de todos estos hijos de Dios que Dios ama más? A ver, ¿a quién cree? A ver, yo levantaría la mano y diría que a mí. Tal vez usted diría a mí, pero yo no creo. La Biblia no dice. Nos ama por igual, nos trata por igual. Si hay que darnos correa, al que la merezca le da correa, ¿cierto? Lo hace Dios. Pero también la bendición es para todos, para todos. O alguno de ustedes puede decir que le prometió Dios algo a usted que no le prometió al otro hijo de Dios. El favoritismo es un problema en los hogares que hay que erradicar de raíz, porque esta familia sufrió ese problema y no lo erradicó, no lo trató y los llevó al fracaso. Sufrió también esta familia el problema de la incredulidad a la palabra del Señor. En el capítulo 25, versículo 23, Dios le había prometido a ellos lo siguiente: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Dios había dicho que los descendientes del hijo menor sería un pueblo más fuerte y sería señor de los descendientes del hijo mayor. Pero en el versículo 31 dice la palabra del Señor: habiendo dicho esto Dios, habiendo anunciado esto Dios a la familia, había que esperar la bendición de Dios. Cuando Dios promete algo, no hay que ayudarlo para que su promesa se cumpla. En el versículo 31 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día el primer lugar. Yo quiero ser primero que usted. Soy el menor y quiero ser primero que usted. Véndame, yo le pago la prioridad, ser primero, la primogenitura. Dios había dicho que eso iba a ocurrir. Había que creerle a Dios. Pero aquí empezó a trampear, aquí empezó a engañar, aquí empezó a mentir Jacob, precisamente para ganarse lo que Dios le había dado, lo que Dios le había prometido soberanamente. Por cierto, no era por su comportamiento, porque era hasta peor. Había que creerle a Dios. Pero yo no sé si era cuestión de familia. Se me ocurre y viene a mi mente el caso de Abraham. ¿Recuerda? Cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. Dios le dijo que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de multitud de personas. Y cuando Dios estaba demorando en darle el hijo, entonces hicieron un convenio. Recuerda, Abraham y Sara, y dijeron: pues tengamos el hijo a través de la sierva. Fue idea, se le ocurrió, ¿cierto?, a Sara. También tratar de ayudarle a Dios y no creerle a Dios ocurrió allá en el abuelo de Jacob, y aquí está ocurriendo en el nieto también. En el nieto también está ocurriendo eso, sí. Y no es, como dije, precisamente correcto. Esta familia sufrió el problema de la incredulidad a la palabra del Señor, de no creerle a lo que Dios había dicho. Dios lo había prometido, había que esperar, había que confiar, había que creerle a Dios y no ayudarle a Dios. Así como Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios a que cumpliera lo que él había prometido, aquí también su nieto quiere ayudarle a Dios para que cumpla con lo que le había prometido. No hay necesidad de creer al Señor. Cuando un hogar no cree a Dios, no le cree a la palabra del Señor, si su familia no cree a las promesas de Dios, no cree a lo que Dios ha establecido, cuidado, porque van rumbo hacia la ruina. Despreciar la palabra del Señor, despreciar las promesas de Dios, despreciar la Escritura, lo que Dios nos ha anunciado, nos ha predicho, es ir hacia la ruina, es ir hacia una lamentable ruina. Tenga cuidado. ¿Está despreciando lo que Dios le ha dicho? ¿Lo que Dios le ha prometido? ¿Lo que Dios ha establecido? Cuidado, porque si es así en su hogar puede ir a la ruina. Pero también esta familia sufrió el problema del egoísmo familiar. Versículo 29 en adelante, dice la palabra del Señor: y guisó Jacob un potaje. Y volviendo su hermano Esaú del campo, cansado, sudado, con hambre, en vez de ayudarlo, dijo: aquí es la oportunidad de sacar provecho. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, hermanito, ¿cierto? Él era el hermano. Pues estoy muy cansado,
por tanto fue llamado su nombre es Edom, ¿cierto? Edom significa rojo, que fue el nombre que se le dio a Esaú. Y mire Jacob, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dice la palabra del Señor, especialmente hasta el versículo 31. También esta familia sufrió el problema del egoísmo. Cada uno de los miembros de esa familia buscaban su propio bien, buscaban inclusive explotar, sacar provecho de su familiar. Cada uno procuraba satisfacer sus propios intereses. Cada miembro de esta familia buscaba sacar ventaja del otro. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo, ¿sí? Por allá me hablaba alguien, ¿cierto? De un papá le dijo a su hijo: mire, lléveme este motor para mandarlo a arreglar, para que lo mande a arreglar. Lo llevó allá al taller, mandó a arreglar ese motor, y después, bueno, le dijo, costó 100,000 pesos era el arreglo. El motor empezó a fallar, y entonces ya el mismo papá fue allá al taller: mire, el motor me está fallando, pagué 100,000 pesos por el arreglo y está fallando. Dijo: ¿cuáles 100,000 pesos? Yo le cobré 70. Mire, aquí está en la factura. El hijo quería sacar ventaja, le cobró 100 para quedarse con... ¿Qué clase de hijo, no? Eso es egoísmo. Eso es pensar en bien propio. Y aquí está ocurriendo entre la familia, es un problema. ¿Ah? A veces hasta entre cónyuges se ve eso, ¿cierto? ¿Cierto? Que de pronto la esposa a veces tiene miedo mandar al esposo: cómpreme esto, porque de pronto le cobra de más para quedarse con lo del bus o más, ¿cierto? No, aquí está ocurriendo egoísmo. Cuando hay egoísmo en la familia, esto es un grave problema. Pero también sufrió el problema de aprovecharse, que es muy parecido, de la necesidad del otro. El otro llegó cansado, Esaú llegó cansado, con hambre, sudado, y dijo a Jacob: aquí es la oportunidad de aprovecharme de la necesidad. Déjeme de comer, le dijo el versículo ahí 29 en adelante. Dijo: le doy de comer, pero si me vende tu prioridad, tu primer lugar. Mire que eso se ve en el mundo impío. ¿Cuántas veces una familia tiene un familiar, un hijo, por ejemplo, unos padres allá en la UCI, y tienen que vender su vehículo, tienen que vender su casita, y dice de pronto el vecino, dice: aquí hay que aprovecharlo, eso tiene que reventar esto porque tiene la necesidad, vamos a ver. Eso se ve en el mundo impío. Pero que se ve en la familia, que se vea entre cónyuges, que se vea entre los hermanos en la carne, ese deseo de aprovecharse de la necesidad del familiar. Esta familia sufrió ese problema, como dije, y es triste cuando esto ocurre. Cuando cada miembro de la familia busca aprovecharse de la necesidad y de la dificultad del otro. El esposo de la esposa, ¿cuántas esposas dicen: hay que sacarle, aquí hay que robarle, ¿cierto? Hay que sacarle, sí, en vez de cuidar como familia de pronto aún, ¿cierto?, de la misma economía del hogar. Dice: no, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar, sacarle lo más que se pueda. Y si dice: voy a comprar tal cosa, y si dice, si cuesta 50,000, se le dice 70 para sacarle. A veces los hijos, ¿sí? Papá, hay que sacarle, ¿sí? Hay que exprimirlo, dice vulgarmente, ¿cierto? Hay que sacarle, hay que estafarlo, ¿sí? Los hijos. Eso es un problema grande. Eso es un problema que lleva a la ruina, y no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Una familia que empezó disfrutando tanta bendición también sufrió grandes problemas. Pero se pudo arreglar, se pudo a tiempo de pronto parar esta situación. Pero mire la situación a la cual llegó la familia. No solo la familia también se aprovechó de la necesidad ajena y así sufrió grandes problemas, sino la familia de Isaac y de Rebeca terminaron en gran ruina. Por descuidar su comunión con Dios, por no arreglar los problemas a tiempo, por darle prioridad a lo externo y no a la familia, terminaron en ruina. ¿Va a su familia hacia allá? ¿Va a su hogar hacia allá? ¿Hacia la ruina? ¡Alto! Hay que hacer un pare. Hay que hacer un pare y no permitir que se llegue al abismo de la ruina, porque la familia de Isaac y de Rebeca terminaron en gran ruina. ¿Por qué? Vamos a mirar algunas cosas. Mire, por lo menos terminó despreciando las cosas de Dios. Esto es ruina. Terminó despreciando las cosas de Dios.
Génesis 25:34, Dios le había dado el privilegio a Esaú de ser el primero, de ser el primogénito. Y en el versículo 34 era una bendición soberana de Dios para él. La palabra del Señor dice en el versículo 34 de Génesis 25 que entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú lo que Dios le había dado, que era la primogenitura. En el versículo 32 dice Esaú: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Lo que Dios me dio, ¿para qué? ¿Ah? Despreciando las cosas de Dios. Me suena esto como muy común. Esta familia terminó despreciando la bendición de Dios, las cosas de Dios. ¿Para qué me sirve esto? A veces no se oye eso, a veces hasta en el plato de comida. ¿Para qué esto? Otra vez esto. ¿Para qué arepa? ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué esta camisa? ¿Por qué esos zapatos y no tal marca? Terminaron despreciando la bendición de Dios. Y esto es ya precisamente tocar fondo de la ruina. En el caso de esta familia, llegaron allá, despreciaron la bendición de Dios, despreciaron las cosas espirituales, despreciaron lo que Dios le había dado soberanamente. ¿Cuántos hogares terminan despreciando las cosas de Dios, la provisión de Dios, el alimento, el vestido, aún hasta el techo donde están, ¿cierto? ¿Cuántos hogares terminan despreciando aún hasta la iglesia? ¿Para qué esa iglesia? ¿Para qué ese culto? ¿Para qué ese devocional? ¿Para qué hacer otra vez devocional? ¿Para qué orar otra vez? ¿Para qué? Terminan despreciando las cosas de Dios. Y esto es precisamente ya llegar casi al fondo de la ruina. Las órdenes de Dios terminaron conformándose al paganismo. Dice la escritura en el capítulo 26 versículo 34, dice la palabra del Señor así: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri, Eteo, y a Besamad, hija de Elón, Eteo, que eran habitantes ahí de precisamente habitantes y miembros de esa población cananea, de los paganos, de los impíos. Y estaban ya viviendo ahí y empezaron a acostumbrarse a lo pagano, a acostumbrarse a lo impío. Ellos terminaron, repito, acostumbrándose a las prácticas, a las costumbres impías que le rodeaban. La iglesia, los hogares cristianos, no podemos acostumbrarnos a las prácticas, a las enseñanzas impías que nos rodean antibíblicamente. Sí. Miren lo que hizo él precisamente. Algunas de las cosas que hizo: uno, se unió en yugo desigual, pero también violó el principio del matrimonio. Una esposa para un hombre para una mujer, de una vez, digamos, dos de una vez. ¿Por qué lo hizo? Porque eso era lo que veía a sus vecinos paganos, a sus impíos. ¿Sí? ¿Cuántas cosas a veces hace un hogar? Porque es lo que es. Algunos hogares cristianos dicen: yo no disciplino a mis hijos porque la enseñanza moderna es que no se disciplina. Mire, acostumbrándose a las prácticas impías, antibíblicas. ¿Sí? En muchas cosas, ¿cierto? Siempre la iglesia, el hogar cristiano tendrá que decir no a las prácticas impías, al paganismo. Cuidado, familia, con terminar practicando las costumbres de las familias impías que le rodean. Cuidado con esto. No disciplinar los hijos, porque eso es lo que se dice. Me he visto de tal manera, aún hasta veces hasta desnudez, porque eso es lo que se hace, es la moda, ¿cierto? Amenizar una fiesta llamada cristiana con música popular, porque eso es lo que como que queda bien. Cuidado con esto, cuidado. Terminó esta familia no solamente acostumbrándose, conformándose a las prácticas impías, sino terminó engañándose y mintiéndose entre sí también. Dice la palabra del Señor en el capítulo 27 versículo 35:
y 36. Todo el capítulo habla de toda esa trama, de todo ese plan de engaño, de mentira. Todo el capítulo 27 habla de eso, pero el versículo 35 y 36 dice la palabra del Señor, y él dijo Isaac, aquí el papá: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado, o sea, me ha engañado. Me ha mentido y me ha engañado 2 veces. Me quitó la primogenitura y ahora la bendición del papá. Vino tu hermano con engaño. Sí. Aquí en este caso esta familia se engañó, se mintió. Mira lo que ocurrió. El hijo engañó al papá. Jacob engañó a Isaac, diciendo que él era Esaú. Se vistió, ¿sí?, con las ropas de Esaú para que oliera, hacía campo. Y ya sabemos la historia, que aún sobre los brazos, sobre su cuello, se puso una piel, ¿cierto?, de un animalito para que el papá lo tocara y dijera que era velludo como su hermano, y así lo engañó. El hijo engañó al papá. El hermano engañó al hermano. Jacob a Esaú lo engañó, le mintió, le engañó. Lo engañó y lo robó. La esposa hizo todo ese plan para engañar al esposo. Rebeca engañó a su esposo. Ella fue la que organizó todo, ¿sí? La mamá engañó a su hijo. Fue la mamá, Rebeca, la que organizó todo eso para engañar a su hijo Esaú, porque era el que no amaba. Engaño, mentira entre ellos hubo precisamente cuando el engaño, oído familia, oído esposa, oído esposo, oído familia, cuando el engaño llega a un hogar, ya está en ruina. Ya está en ruina. Cuando en un hogar hay engaño, ya está en ruina. Y eso lo podemos ver. Por eso, cuidado con esto. Y también esta familia terminó odiándose de muerte. Dice el capítulo 27, versículo 41. Dice la palabra del Señor: y aborreció, oído, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Uy, eso se oye entre grupos, entre pandillas, ¿cierto? Pero entre hermanos, pero en una familia que empezó tan bien, pero un hogar que empezó con tanta bendición, que ahorita dice aborreció, y llegará el día donde yo mataré a mi hermano. Esto es odio de muerte. Esto ya es suficiente ruina para un hogar. Dios nos guarde. Que Dios tenga misericordia de su hogar. Que nunca se oigan palabras como estas, sentencias como estas, amenazas como estas, porque esto es más que ruina. Aquí en este caso terminó odiándose de muerte. Hubo peleas, hubo riñas, hubo resentimientos, hubo amarguras, hubo odios, pero hubo también amenazas de muerte ya. Y la cosa era en serio, no era una amenaza. Esta familia terminó en desplazamiento y abandono. La palabra del Señor, versículo 43, dice la escritura: ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca a su hijo Jacob, a raíz de las amenazas de muerte, obedece mi voz y levántate y huye y váyase de la casa. Váyase por allá donde mi familiar, que vive muy lejos, ¿sí?, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, que lo has engañado, que le has mentido. Hubo que desplazarse, un desplazamiento para Jacob, porque había amenaza de muerte y era en serio que lo iba a matar. Precisamente esto es ruina también. Esto es ruina. Los miembros de este hogar se desplazaron, se abandonaron por peleas entre sí, por violencia externa, no por violencia interna, no por violencia externa. Cada uno de los miembros de esta familia coge para su lado. Esto es ruina. Pero también terminó esta familia en amargura y fracaso total. Dice la palabra de Dios en el versículo 45, la segunda parte de este versículo dice, dice:
y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Mire, cada hijo cogió para su lado. El uno engañado, resentido, se fue para un lado. El otro desplazado para otro lado. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de qué. ¿De qué? Esto es amargura. Esto es aburrimiento ya. Fastidio tengo de mi vida. Esto es estar aburrida ya. Esto es fracaso, esto es ruina. Fastidio tengo de mi vida, dice, a causa de las hijas de él. Y eso era mentira, eso era un engaño para el esposo también. No era por eso, no era por las esposas. Las hijas de él eran las esposas de su hijo Esaú. No era por eso, era precisamente para hacer que su esposo Isaac enviara a su hijo por allá lejos y él no sufriera la muerte que le había anunciado su hermano. Las nueras de Rebeca le amargaban la vida. Dice el versículo 35 de Génesis 26, dice la palabra del Señor: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las nueras, las esposas de Esaú, fueron amargura. Mire dónde está terminando esta familia. Una familia que empezó tan bien, pero también Rebeca estaba aburrida de la vida. Es de suponer, ¿cierto?, que no solamente sus hijos, cada uno cogió para su lado, sino la relación entre ellos como esposo no era la mejor. Una esposa que había engañado a su esposo era porque no tenía compasión de su esposo, no había una buena relación. Entre ellos había conflictos también, era de suponer eso, ¿cierto? Todo esto ya era muy lamentable. Todo esto era suficiente ruina. Todo esto era fracaso familiar. Y todo esto por descuidar el hogar, por descuidar la familia. La familia de Isaac y Rebeca empezaron muy bien, como sueña empezar todo hogar, disfrutando grandes bendiciones. Hubo problemas, como todo hogar, pero no los trataron. Los dejaron que los hogares, los problemas pasaran y se solucionaran solos. Y en la familia de Isaac y de Rebeca llegó a la ruina. ¿Se parece su hogar a este hogar? ¿Hay algún parecido de su hogar en este hogar? ¿Por qué las familias llegan a la ruina? Permítame decir algunas cosas ahí rápidamente. ¿Por qué se llega a la ruina? ¿Por qué hay descuido y se llega a la ruina? ¿Por qué? Primero, por descuidar la comunión íntima con Dios en la familia. Si usted como familia está descuidando la comunión íntima con Dios, cuidado, alto, porque va rumbo a la ruina. Hay oración en su familia, hay lectura de la palabra, hay comunión cristiana. Pero también la familia, el descuido llega por no solucionar a tiempo los problemas. La Biblia dice que antes que se oculte el sol se deben arreglar los problemas en los hogares. No ir a dormir bravos, disgustados. Por no solucionar problemas a tiempo, una familia llega a la ruina también. Pero también una familia llega a la ruina por darle más prioridad a las cosas que a las personas. Es más importante una cosa, un trabajo, un billete, un carro, una motocicleta, que la esposa, que el hijo. Más importante el televisor, el computador, el celular, que el hijo, que la esposa, que el esposo. Cuidado, por darle más prioridad a las cosas que a las personas de la familia. Se llega a la ruina también por conformarse a las prácticas pecaminosas de este mundo, por acostumbrarnos a ver y casi hacer también lo que hace el impío, y ya no nos produce ninguna reacción, ninguna náusea, por conformarnos a las prácticas impías que nos rodean. Pero también una familia llega a la ruina precisamente por tener hábitos y patrones de conducta pecaminosos y no renunciar a ellos. Hay hábitos y patrones de conducta que Dios condena en su palabra, y hay conformidad a eso y no se renuncia a aquellas cosas. Y eso, tarde o temprano, más temprano que tarde, lleva a la ruina de la familia. Pero también una familia
llega a la ruina por el mal uso del avance de la tecnología. Oído con eso, por el mal uso del avance tecnológico. También, porque eso es darle más prioridad a las cosas que a las personas. Miremos la siguiente imagen. Disfrute la familia. La familia en la década del 85 se disfrutaban, se compartían, ¿cierto? Había todavía un comedor, había todavía una sala, había todavía risas en la familia. Pero la familia en este año, vea, esposas, oremos para que los esposos regresen a la casa. Porque no están en la casa, están ahí en la sala, pero no están en la casa. Están en el cuarto, pero no están en la casa. Esposos, oremos para que las esposas regresen a la casa, regresen a la cocina. Porque están ahí, pero no están en la casa. No están en la casa. Padres, oremos para que nuestros hijos regresen a la casa, porque están ahí, pero no están en la casa. No están en la casa. Y eso lleva a la ruina. Eso es darle prioridad a las cosas antes que a las personas. Por eso ¿se parece este hogar de Isaac y Rebeca al suyo? ¿Se identifica con el hogar de Isaac y Rebeca? ¿Cómo va su hogar? ¿Cómo va su familia? ¿Va descuidando su hogar? ¿Está descuidando su familia? ¿Sí? Recuerde que una de las raíces de la problemática familiar es el descuido del hogar de la familia. Si vas rumbo al fracaso o a ruina familiar, aún hay tiempo. Si te arrepientes de tu descuido y acudes al Señor y su palabra, su misericordia le alcanza, su misericordia la arropará para evitarle el caos. Cuide su hogar, su familia, como Dios en su palabra manda, y disfrutarás de las grandes bendiciones. Resolverás sabiamente y a tiempo sus problemas y evitarás terminar en la ruina familiar. Que Dios te ayude y te bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Dios, creo que nos ha hablado claramente, Señor. Tu palabra ha sido clara, Señor. Tal vez, amado Dios, en esta mañana haya hogares que van en ese proceso hacia la ruina. Arrópales con tu misericordia. Arrópales con tu gracia, Señor. Háblales a esos corazones, a lo más íntimo, Señor, para evitar la ruina. Ruego que cuides a este hogar que aún no ha empezado el declive hacia la ruina. Cuídale, protéjale y ayúdanos para cuidar la familia, porque el descuido familiar lleva a la ruina.